Buenas tardes, compañeros. Somos el equipo número 2, el cual está conformado por Isabel Velázquez, Jesús Adame, Leslie Torres, Emelio Táñez, Kenny Hernández, Saúl Osaki y Christopher Salomé, el cual el día de hoy les hablaremos sobre los mecanismos de sustitución electrofílica. A nosotros nos tocó hablar sobre la cloración y la acilación. A continuación les hablaré sobre uno de los mecanismos de sustitución electrofílica, que es la cloración. La cloración se refiere a la adición de átomos de cloro a un compuesto orgánico, tanto por adición a átomos existentes como por reemplazo del mismo. Una cloración ampliamente utilizada en química orgánica para la síntesis de derivados. Halógenos es una reacción química de sustitución radical. Se lleva a cabo en condiciones de calor y se activa por la luz ultravioleta. Otras cloraciones ampliamente utilizadas implican una reacción de sustitución electrofílica aromática. La cloración es un ejemplo de reacción de sustitución, ya que el metano pierde un átomo de hidrógeno y adquiere un átomo de cloro. Ahora les explicaré sobre el mecanismo de cloración. El cloro se puede introducir en los anillos aromáticos mediante reacciones de sustitución electrofílica. Los anillos aromáticos reaccionan con cloro en presencia de un catalizador, produciéndose así el clorobenceno. Esta reacción se efectúa en dos pasos e involucra la formación de un carbocatión intermediario, estabilizado por la resonancia. La cloración del benceno se lleva a cabo de modo parecido a la bromación y se emplea como ácido de Lewis el cloruro de aluminio. Ahora les mostraremos un ejemplo para que puedan apreciar más la sustitución de la cloración. En la primera etapa podemos observar que el cloro cargado positivamente se introduce en el anillo formándose un nuevo enlace carbono-cloro, quedándonos un carbocatión intermediario no aromático. En la segunda etapa, el carbocatión intermediario pierde un protón y forma el producto neutro de la sustitución al moverse dos electrones del enlace carbohidrógeno para poder regenerar el anillo aromático. En la tercera etapa, tenemos que como productos obtenemos el ácido clorhídrico y el clorobenceno junto con el catalizador, que es el cloruro de aluminio, puesto que este se regenera una vez que has finalizado el proceso. Con respecto al diclorodifenil dicloetano, este es un derivado del clorobenceno que se obtiene por condensación con catalización ácida del clorobenceno con cloral. Estos dos compuestos, clorobenceno y cloral, son la base del diclorodifenil dicloroetano. Continuando con la explicación de las sustituciones del benceno, explicaremos de la reacción de la acilación. En esta reacción se hace reaccionar el benceno con haloros de ácido, dando como producto final una acetona. Esta reacción permite añadir grupos alcanoilos al anillo aromático. Los reactivos son haluros de alcanoilo en presencia de un ácido de Lewis, que reacciona con el grupo saliente generando cationes acilo que son atacados por el benceno. Entonces, ¿cómo presentamos este mecanismo? La explicación es la siguiente. El mecanismo de reacción se basa en la construcción entonces del aromático, pues nosotros siempre hemos dicho que el aromático, para este caso, lo representamos siendo el hidrógeno un átomo a ser removido de ese aromático. Nos vamos a hacer reaccionar entonces con el haluro de ácido. Luego se representa con una R, que es un radical que puede ser un metil, un etil o un propil, etc. De acuerdo al número de carbonos que tenga ese radical, tiene un carbono con un enlace doble hacia un oxígeno, que después nos va a conferir la característica de este producto, que es la acetona. Y está unido a un cloro que le permite ser el haluro. Por eso se llama a un ácido. Entonces esa reacción nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar un radical.
Si el carbono que contiene el doble enlace al oxígeno, a él se debe de unir al aromático. Recuerden que el hidrógeno es la remoción y se une con el cloro. Aquí ellos conforman esa otra parte de la reacción o ese otro producto en la red. Pero esto es tangible o más entendible con un ejemplo que vamos a verlo pronto. Aproximación, tenemos un ejemplo de reacción de acilación. Como podemos observar, en este tenemos como radical un metil. Entonces, en la etapa número 1, los haluros de alcanoilo interaccionan con los ácidos de Lewis, generando asimismo cationes de ácido. Este catión se estabiliza por resonancia. Ahí el cloro se roba al hidrógeno, haciendo que el carbono, donde estaba el metil, se una con el benceno. Y en la etapa 2 tenemos que el catión de acilo es un buen electrofilo y es atacado por el benceno, dando lugar así al mecanismo de sustitución electrofílica aromática. Y por último, en la etapa número 3, como podemos observar en la imagen, aquí ya se recupera la aromaticidad del benceno.